Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¿Estás contento este domingo? Amén. Vamos a hacer todos un tiempo hermoso de familia, de iglesia y estar en la presencia de Dios. Estamos muy contentos. Así que vamos el día de hoy entonces al mensaje de la palabra. Y el día de hoy tenemos un tema bien especial y se llama el poder de la afirmación. ¿Cómo se llama? El poder de la afirmación. Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 3, versículo número 21. Lucas 3, 21. Ahí te voy a dar un tiempecito para que lo abras, por favor. Amén. Dice la Biblia entonces ahí en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén, amén. Y sabes, lo que nos enseña la palabra de Dios es algo poderosísimo, muy poderoso, y nos enseña cómo fue que inició su ministerio nuestro Señor Jesucristo, por medio de la afirmación de su Padre que estaba en los cielos. De esa manera inició su ministerio nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña lo poderoso, lo importante que es la afirmación de Dios sobre nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, Dios mismo, estaba posicionando, estaba empoderando a nuestro Señor Jesucristo para comenzar un ministerio que iba a revolucionar todo el planeta Tierra. Y para eso era necesario que su Padre le recordara su propósito, le recordara el momento tan especial que estaba aconteciendo y lo que iba a venir más adelante iba a cambiarlo todo. Y sabes, es impresionante porque yo no sé si tú te puedes imaginar pues lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaba toda la gente bautizándose, y en ese momento cuando nuestro Señor Jesús entra a bautizarse, dice la Biblia que hay una apertura en el cielo, se abre el cielo, y literalmente todas las personas que estaban ahí escucharon esa voz. Hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco, en él tengo deleite, tengo placer, y hoy lo posiciono como un Hijo amado mío para comenzar, para cumplir con la obra y el propósito que yo había preparado para él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, y eso es algo increíble en nuestras vidas. ¿Por qué no me ayudas a hacer algo? ¿Por qué no pones la mano aquí en tu corazón y repites después de mí? Soy un hijo, soy una hija muy amada de mi Padre Celestial, y me es suficiente su voz, su palabra, para recordar lo amado y lo amada que soy. Amén, amén, hermano. Y así nos ama nuestro Señor. De esa manera nos afirma por medio de su palabra y nos dice: eres muy amado y eres muy especial para mí. Y es increíble porque cuando tú y yo leemos la Biblia, nos
nos hace comprender algo muy especial. La afirmación no viene para acentuar errores, no viene a exhibir errores, ¿de acuerdo? La afirmación viene para recordarnos propósito, viene para recordarnos diseño original. La afirmación no acentúa tus imperfecciones, sino levanta tus virtudes. Habrá otra ocasión en otro tema que hablemos acerca de lo imperfectos que somos, porque es evidente que como seres humanos somos imperfectos, pero dentro de esas imperfecciones sí somos una obra creada por Dios y es lo que nos hace únicos. Tus imperfecciones y tus perfecciones Dios las conoce. Sin embargo, Él no está ocupado en tus errores y en tus fallas, sino Él está ocupado en el propósito y en el valor que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estoy seguro de que el Señor el día de hoy te va a hablar en tu corazón, porque cuando tú y yo vemos esta escena que está sucediendo aquí en la Biblia, podemos comenzar a comprender que muchas veces nosotros podemos llegar a extraviarnos. Muchas veces podemos sencillamente apartarnos del diseño y del diseño original y del propósito que Dios trazó para nuestras vidas. Y por eso es que Dios constantemente está buscando una conexión especial con nosotros. Dios constantemente está buscando comunión con nosotros. Y esto lo podemos ver desde el Edén hasta el Apocalipsis. El propósito de Dios en el momento en el que Jesucristo vino a morir por nosotros es restaurar lo que se había perdido. Y es una conexión con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para volver al diseño original y para volver al propósito. Y como seres humanos, necesitamos constantemente estar escuchando esto. Necesitamos constantemente estar confirmando esto a través de la voz de nuestro Padre Celestial y también de gente muy especial que vamos a ver más adelante. Entonces yo el día de hoy quiero recordarte que a lo largo de toda la Biblia Dios no deja de mostrar las palabras de afirmación, lo valioso y lo especial que somos para Él. Y vamos a empezar con este primer punto, con este primer paso de fe que está escrito en el versículo número 21. Y te voy a pedir que lo anotes, por favor. Y es: Jesús oró y el cielo fue abierto. Jesús oró y el cielo fue abierto. Por favor, acompáñame en tu Biblia en el versículo número 21. Vamos a empezar a leerlo desde ahí. Sígueme con tu vista ahí en tu Biblia. Y dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y luego qué pasó? Y orando, el cielo se abrió. Y orando el cielo se abrió y fíjate qué importante nos enseña la Biblia, lo importante y lo poderoso que es la oración para escuchar la voz de Dios, la confirmación de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Es muy importante comprender esta conexión. Es muy importante comprender que cuando estamos separados de Dios, no podemos escuchar su voz, nos extraviamos fácilmente. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que por medio de la oración nosotros vamos a poder escuchar una voz del cielo. Y esa voz del cielo va a ser la voz de Dios. Esa voz que nos va a afirmar va a ser la misma voz de Dios. Sin embargo, nosotros como seres humanos nos hemos extraviado y nos hemos perdido. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado es que nosotros nos separamos de Dios y empezamos a dejar de escuchar lo que realmente somos. Comenzamos a extraviarnos en nuestro entendimiento y en nuestra forma de pensar porque perdemos el diseño original, perdemos propósito. A medida en la que tú y yo nos vamos separando de Dios por medio del pecado, por causa del pecado, se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida el propósito original y el diseño original de nuestras vidas.
¿Qué fue lo que tuvo que haber pasado para restaurar esto? Jesucristo muriendo en la cruz para que tú y yo pudiéramos restaurar la relación con nuestro Padre Celestial. Tuvo que haber un sacrificio perfecto, un cordero inmolado. Tuvo que haber un derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, que era el sacrificio perfecto para que tú y yo pudiéramos restaurar esa conexión y pudiéramos volver a nuestro origen, a nuestro propósito. Mira, amigo y amiga, en el mundo nos extraviamos. Hay tanto ruido en este mundo que nos aleja de Dios y empezamos a olvidar nuestro propósito. Y es muy fácil ver toda la corriente ideológica, todas las filosofías, todos los pensamientos humanos, ¿sí? En donde nosotros vamos despreciando el modelo de Dios, vamos despreciando el diseño de Dios y comenzamos a formar nuestra propia forma de vivir, nuestra sexualidad, nuestro matrimonio. Comenzamos por medio de estructuras humanas, por medio de filosofías humanas, a construir una sexualidad extraviada. Sí, hay un rollo muy intenso en los niños, en los jóvenes, con este atropello de la ideología de género. Es un bombardeo impresionante que está aplastando el diseño original, el propósito original de la sexualidad creada por Dios, y comenzamos a diseñar formas y estructuras que lo único que hacen es que hagamos un desastre de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra sexualidad. Comenzamos a llevar a cabo decisiones no con base en lo que Dios predestinó para nosotros, no con base en lo que Dios propuso para nosotros, sino con base en nuestras propias decisiones y las filosofías de este mundo. ¿Y sabes qué sucede con eso? Comenzamos a perdernos y a extraviarnos, porque dejamos de escuchar la voz de nuestro Padre, dejamos de escuchar lo que realmente somos y lo que realmente Él preparó para nosotros. Y yo no sé si te ha llegado a pasar, a mí me pasó antes de conocer de Cristo, pero hay un diseño original. Es decir, el humano fue hecho para funcionar de acuerdo con el diseño que Dios planeó. Pero, ¿por qué muchas veces nos sentimos extraviados? ¿Por qué sentimos que no lo logramos? ¿Por qué nos sentimos confundidos? Porque nos apartamos de Dios, porque dejamos de escuchar su voz. Y lo que Dios más quiere con nosotros es intimidad, es comunión. Y por eso la Biblia está diciendo que cuando Jesús oró a su Padre, el cielo fue abierto y escuchó una voz que lo estaba confirmando, que le estaba recordando su propósito, que le estaba recordando para qué fue hecho. Y era iniciar un ministerio en donde Dios mismo iba a convertirse, iba a hacerse carne para morir por esa restauración con el Padre Celestial. Y sabes, cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a perder el propósito, el diseño original. Y nosotros podemos entenderlo desde el Edén. El hombre falló, pecó, y sin embargo Dios no lo dejó de buscar. Hubo una voz que resuena hasta el día de hoy preguntándole al hombre: ¿dónde estás? Porque una vez que el hombre falló y se equivocó, dice la Biblia en Génesis que se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y sabes, eso es lo que causa el pecado y la separación con Dios. Nos hace escondernos, nos hace ocultarnos. Las tinieblas buscan ocultarse y provocan en nosotros miedo. Sin embargo, fue Dios a buscar al hombre y decirle: ¿dónde estás? Y esa voz suena tan fuerte el día de hoy que si hay alguien que se siente extraviado, que si hay alguien que se siente perdido por causa del pecado, que se siente separado de Dios, extraviado, sin un rumbo, sin una dirección, hoy Dios nos sigue diciendo: ¿dónde estás? Y sabes, tuvo que haber un sacrificio
perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo y quitó toda esa deformidad del pecado, porque honestamente el pecado es como una deformación de nuestra naturaleza, es decir, nos hace olvidar quiénes somos, nos hace hacer cosas que nosotros mismos podemos decir, ¿no? Mi esposo y yo estábamos escuchando una persona que, bendito sea el Señor, regresó a los brazos de su padre, pero que nos decía, es que yo hice cosas horribles, espantosas, o sea, hice lo que sigue de pecado, o sea, me siento horrible, pero Dios me dio una oportunidad. Y sabes, no importa qué tan extraviados estemos, porque el pecado disfigura, hace un atroz del diseño original de Dios, y eso hace que nosotros tengamos miedo y nos escondamos, pero hay una voz que dice, ¿dónde estás? Y a través de ese madero es que nosotros podemos crucificar esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida. Hay algo muy importante cuando hay una restauración en la comunión con Dios, cuando volvemos al Padre, y esa verdad, esa revelación de la palabra es que tu ser, tú y yo, nuestra persona es modelada por la voz de Dios. Dios mismo es el que nos dice quiénes somos y cuán especial somos a través de la comunión íntima con Él. Sin embargo, amigo mío, hay muchas distracciones en el mundo, hay mucho ruido en el mundo, ¿sí? Hay tantas formas en las que nuestra atención se va a través de las redes sociales, a través de tanto entretenimiento, a través de tantas formas de pensar. Sin embargo, la clave aquí no es que Dios hable más fuerte, sino que tú y yo pongamos más atención en su voz, que en medio de todo ese ruido, que en medio de todo ese escándalo del mundo, tú y yo pongamos una clara atención en lo que Dios está diciéndonos. Y sabes, vamos a escuchar su voz. Cuando hay un anhelo genuino por buscarlo, por encontrarlo, vamos a escuchar su voz. Vamos al punto número 2, que está en el versículo 22. Y dice, anótalo por favor, una voz del cielo. Una voz del cielo. Y acompáñame ahí con tu vista en el versículo número 22, porque dice entonces la Biblia que después de que nuestro Señor Jesús fue bautizado, y Él oró, y el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate qué impresionante lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando tú y yo logramos restaurar esa comunión con Dios, va a haber una voz de Dios mismo que vamos a escuchar y que nos va a afirmar y nos va a decir cuán amados y cuán especial somos. Vamos a recordar lo especial que somos para Dios. Cuando tú y yo establecemos una comunión íntima con el Padre, hay una convicción por parte del Espíritu. El Espíritu es el que nos da la convicción para saber que estamos escuchando una voz real. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra testimonio? Que el Espíritu da testimonio. Quiere decir que nos está afirmando constantemente por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, nos está recordando lo que somos. Constantemente necesitamos ser afirmados y recordar lo que somos, hermano. No importa la edad que tengamos, no importa quizás si estamos en la adolescencia, en la juventud, en una vida adulta, necesitamos esto. Y te voy a decir por qué es tan necesario. Es necesario porque muchas veces podemos llegar a escuchar muchas voces, pero tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Esa voz de Dios va a venir por medio de una convicción, y es el Espíritu Santo. ¿Sabes? La Biblia dice que un fruto del Espíritu es la fe. El Espíritu Santo nos va a dar la convicción de fe para creer en las palabras de Dios y no leer la Biblia como un libro más de historia, sino verdaderamente lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que Dios está hablando a tu vida.
Y por eso es importante que tú y yo entendamos que cuando oramos, escuchamos la voz de Dios verdaderamente por medio de la convicción del Espíritu Santo. Y en medio de todo esto, es importante que tú y yo sepamos que nos enfrentamos como seres humanos a muchas voces que dan miedo, hermano mío. Y esa voz muchas veces puede venir de nuestra propia conciencia, de nuestra propia mente. Podemos escuchar una serie de voces que pueden sacar la peor parte de nosotros, que nos pueden llevar a momentos tan oscuros de nuestra vida. Podemos llevar voces tan destructivas que nos pueden llevar a una fuerte crisis de identidad, de depresión o de ansiedad. Y esa voz se va acentuando a medida en la que tú y yo creemos que es verdadera. Cuando hay una voz que te dice, eres un inútil, no sirves, nadie te quiere, nadie va a estar contigo. ¿Sí? Cuando tú escuchas una voz que te dice, no sirves para nada, ¿por qué no te avientas de ese puente? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no entiendes que no eres nada útil en este mundo? ¿Sí? Esa voz es tan destructiva. Sí, y esa voz va llevándonos a lugares tan oscuros que nos pueden perder, extraviar completamente. Sí, y no me quiero clavar en otros rollos, pero esas voces muchas veces pues nos llevan a lugares de perdición también. Nos llevan a lugares de decir, pues ya no vale la pena nada, ya no vale la pena seguir en la iglesia. ¿Para qué levantas las manos? ¿Por qué no vuelves a tu vida pasada? ¿Por qué no vuelves al pecado, a la fornicación, al desenfrene? ¿Por qué no vuelves otra vez a hacer lo mismo? ¿Sí? Tu apariencia de piedad ahí levantando las manos, tú no te mereces nada, tú no eres digno o digna de nada. Y esa voz está constantemente atacándonos. Hay voces tan destructivas que nos llevan a la muerte, hermano. Sí, nos llevan a decirnos, tú te vas a morir, no va a haber nada que te salve. Y yo me siento muy bendecido porque el día de ayer mi esposa y yo estábamos, y eso es algo increíble para la iglesia que va a venir, estábamos en la capacitación con nuestra pastora Diana del ministerio 1 a 1 Ágape, que es un ministerio de acompañamiento en tiempos de crisis, en tiempos donde si alguien está caminando por oscuridad o por un valle difícil, va a venir una persona que vaya a acompañarte y a decirte, no estás solo, no estás sola. Y nos explicaba nuestra pastora que hay una infinidad de sentimientos que como seres humanos podemos tener, y esos sentimientos, todas esas emociones, si no las podemos canalizar, si no aprendemos a canalizarlas, pues puede ser sumamente destructivo para nuestra vida. Y por eso es tan importante que tú y yo acallemos las voces que no provienen de Dios y pongamos suma atención a la voz de Dios y a lo que realmente tú eres en Él. Y es por eso que tú y yo debemos de entender que es necesario volver a la comunión con Dios. Un paso tan sencillo pero tan importante, tan difícil en medio de tanta agenda, en medio de tanto activismo. Sí, podemos estar acostumbrados a leer la Biblia, pero no a escuchar su voz realmente. Cuando haces el devocional, cuando estás en un tiempo con Dios, tienes que verdaderamente conectar con Él para volver a escuchar su voz claramente y no vivir extraviados. Quiero poner un último ejemplo acerca de este extravío y de cómo podemos andar en la vida caminando sin propósito y sin dirección. Imagínate esa guitarra que está ahí, esa guitarra acústica que está muy linda, y yo la ocupo para una charola, para servir agua. Sí. Y sabes, puede ser funcional. Pues el agua es vital y pues sirve para algo, ¿no? Para servir agua. Pero honestamente ese no fue su diseño original. Su diseño original es para que suene increíble. Es para que se entone una canción, para que se toquen unas notas, unas cuerdas musicales y pueda haber un cántico impresionante como los que tuvimos el día de hoy. Y sabes, muchas veces tú y yo podemos estar como esta guitarra. Quizá nos sentimos bien, pero no es nuestro diseño original. Quizá nos sentimos frustrados porque estamos extraviados sin un rumbo y sin una dirección, porque no hemos vuelto a nuestro diseño original.
Y muchas veces podemos sentirnos de esta manera con tanta etiqueta, con tanta... es decir, el ser humano, amigos míos, no estamos diseñados para soportar tanto like y tanta aprobación y desaprobación en horas, en un solo día. No estamos diseñados para eso, para exponernos a tantas imágenes, a tantas comparaciones, a tantas frustraciones. Es sumamente destructivo lo que sucede cuando estamos anclados de ese sistema social donde hay aprobación y desaprobación en un minuto, en donde somos expuestos a miles de imágenes y comparaciones y podamos llegar a una frustración muy profunda. Tenemos que volver a nuestro diseño original, y eso solamente lo vamos a encontrar a través de la voz de Dios, a través de la confirmación de nuestro Padre Celestial. Y le voy a pedir a mi hermano Joel si me puede ayudar, por favor. Quiero terminar con este último punto, que es el 3, y dice, anótalo por favor: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por favor, acompáñame nuevamente en el versículo número 22, acompáñame con tu vista. Ahí está escrito este punto. Y dice la Biblia: y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y sabes, cuando oramos, cuando creemos en Jesucristo, hay una conexión tan especial con el Padre, hay una conexión tan especial con Dios, que podemos escuchar claramente la voz de Dios. Podemos escuchar claramente que nos dice: hey, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. En medio de tanto ruido, en medio de tanto escándalo social, en medio de tanta frustración, necesitamos volver a la intimidad con Dios. Necesitamos volver al lugar secreto donde tú y yo podemos reconectar con Dios y dejar de escuchar esas voces que son tan destructivas en nuestra vida. Hermano mío, necesitamos volver al lugar secreto y conectar con nuestro Padre Celestial. Dios mismo estaba posicionando a nuestro Señor Jesucristo para ese momento. Para ese momento Dios estaba recordándole a su Hijo amado. Por eso hubo tanto detalle, sí, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que el Padre Celestial le estaba diciendo a su Hijo: mira, pasamos tanto tiempo juntos, vivimos tantas experiencias, te hice con tanto amor, con tanto detalle, formé en ti algo tan hermoso que me complazco, que te he preparado para este momento, te he preparado para este tiempo, y ahorita, en este momento, yo te lo quiero recordar, hijo mío. Este es tu momento. Eres muy amado, me causas placer, y en ti yo tengo complacencia. Y entonces, ¿sabes algo? No lo dice la Biblia tampoco, pero yo creo fielmente que Jesucristo necesitaba escuchar de su Padre estas palabras, porque Él era hombre, tenía frustraciones como las tuyas y como las mías, tenía miedos como los tuyos y como los míos, tenía temores. Y yo estoy seguro de que Cristo necesitaba escuchar la confirmación de su Padre y decir: wow, Dios me ama, y esto a lo que vine me causa quizá miedo, porque sé que voy a morir en una cruz, sé que me van a destrozar físicamente, sé que me voy a alejar de mi Padre, que es lo más doloroso, pero yo sé que mi Padre está conmigo y me está posicionando para lograrlo, porque hay un propósito superior en esto, y es restaurar la relación de la humanidad con Dios. Y por ese simple hecho vale la pena, vale la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Jesucristo vino para restaurar lo que estaba roto. Jesucristo vino para dar un sacrificio perfecto por ti y por mí.
Para eso vino Jesús, para restaurar, hermano, desde el Edén hasta la Jerusalén, hasta la nueva Jerusalén. Esa voz sigue diciéndonos: vuelve a la intimidad con Dios, vuelve a esa conexión con tu Padre. Y ¿sabes algo? Me encanta esto porque hoy podemos poner de una manera súper práctica esto en nuestras vidas, ¿sí? Hay muchas formas en las que Dios puede hablar a nuestras vidas, pero hoy quiero decirte dos solamente que ahorita mismo las podemos poner por obra. Ahorita mismo tú puedes experimentar esto. Y sabes, una primera forma en la que Dios puede hablar ahorita, hoy mismo, a tu vida, ¿sí? Es por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Puedes escuchar la voz viva del Padre. Sabes, Jesús salió a buscar a la humanidad. Dice la Biblia, la palabra de Dios: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la voz en el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, sigue con ese plan de restaurar la comunión con nosotros. Y en los evangelios, en la Biblia completa, no deja de haber esta intención del corazón de Dios. Y a través de la palabra de Dios, tu Padre te puede afirmar cada día. Amigo mío, amiga mía, lo necesitamos. Lo necesitamos, no importa cuántos años tengas, no importa cuánta experiencia tengas, necesitas escuchar propósito, necesitas escuchar tu llamado, necesitas recordar tus orígenes, necesitas no olvidar de dónde te rescató el Señor, necesitas constantemente, para no extraviarnos, inclusive hasta para poner los pies en la tierra, ¿sí? De dónde nos rescató el Señor, para qué fuimos llamados, para que no se extravíe nuestra sexualidad, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Necesitamos escuchar constantemente, ¿sí? Y a nivel personal, honestamente, todos aquí tenemos crisis. Todos los días batallamos con algo, hermanos. Con el carácter, con el pecado, con las relaciones humanas, que ya de por sí como seres humanos somos muy difíciles, y estarnos relacionando con los demás todavía se pone más complejo. Entonces necesitamos constantemente que alguien nos diga: hey, refrena tu lengua, hey, vuelve a la amabilidad, hey, vuelve al primer amor, hey, yo te diseñé con una perfecta propósito, con un tesoro dentro de ti. Hay dones, hay talentos. Y esa es una forma increíble en la que Dios nos habla por medio de su palabra cada día. Yo estaré contigo hasta el final, no tengas miedo, yo he vencido el mundo. Aunque pases por las aguas, estas no te van a negar. Aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Necesitamos escuchar constantemente la afirmación de nuestro Padre Celestial. Y sabes, hay otra forma súper práctica en la que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, y es por medio de la iglesia, por medio de tus pastores, de tus líderes, por medio de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, de un amigo, sí, de un compañero de la iglesia. Sí, a través de esa voz podemos escuchar al Señor. Nosotros tenemos que ser la voz del Espíritu audible en las personas. Quizás seamos la única manera en la que lean, escuchen la Biblia, hermano. Quizás seamos la única manera en la que tu hijo o tu hija se exponga a la Biblia, cuando tú y yo los estamos confirmando. Porque es suficiente con las voces que nos dicen: eres un idiota, no sirves, no funcionas, eres una persona inservible, ¿sí? Y sabes algo, todos esos jóvenes, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, ¿sí? Tu amigo de la iglesia puede llegar a creer en esas palabras, y debe de venir alguien que lo pare en seco y diga: hey, eso no es cierto, eres amado, no eres un error. Eres muy bendecido, hay propósito en ti, hay diseño original en ti. Así que levántate en el nombre de Jesús. Y sabes, eso es algo muy poderoso, el hecho de que tú y yo nos estemos afirmando como iglesia, como familia. Lo necesitamos constantemente. Mira, ¿por qué no hacemos algo y ponemos por obra esto ahorita mismo? ¿Por qué no, con mucho respeto, le pones la mano enfrente, aquí del hombro de la persona que tienes enfrente de ti?
ponle aquí la mano, ¿sí? En su hombro y dile: eres muy amado y especial para Dios. Vamos, venga, eres muy amado y especial para Dios. Eres muy amado y especial para Dios. Y sabes, esto lo necesitamos, hermanos míos. Lo necesitamos. Todos los días nos podemos levantar con ciertas luchas mentales, humanas, ¿sí? Y necesitamos la afirmación de un esposo, de una esposa que te diga: oye, eres lo más especial de mi vida, eres muy amada, eres muy amado. Sí, quiero decirte que me siento orgulloso, orgullosa. Quiero decirte que eres muy importante para mi vida. Lo necesitamos, amigo mío, que tú y yo estemos constantemente afirmando a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a un amigo, porque nadie está exento de pasar por fracasos, por frustraciones, por crisis. Y sabes, tenemos que decirle a esas personas, a esos jóvenes, a esos niños: no eres un fracaso, no eres un error. Dios te ama, eres un hijo, una hija amada. Tenemos que decírselos constantemente. Y quiero apartar un tiempo especial para todos los que son padres, o simplemente para los que se relacionan con jóvenes. Sabes, tenemos que darle oportunidad a los jóvenes y a los adolescentes. Tenemos que afirmarlos. Por favor, no te decepciones de ellos. Por favor, no te decepciones de un joven o de un adolescente que tengas en casa o donde quiera que te relaciones con él. Aún no tienen la madurez que a lo mejor tú creías que tenías a la edad de ellos. Amigo mío, amiga mía, estamos en otros tiempos. Debemos de entender eso. No es lo mismo hace 20 o 30 años que hoy en día. Ni siquiera hace 15 años que hoy en día. Los tiempos cambian muy rápido y la generación actual es totalmente diferente, y en un año o dos cambia. Entonces debemos de entender esto en nuestra mente, en nuestro corazón profundamente, que necesitamos darle oportunidad a los jóvenes, a los adolescentes. Hay etapas en la vida de un joven, de un adolescente, de mucha inseguridad, amigo, y se van a equivocar y nos va a doler en el corazón como padres. Claro que nos va a doler. Pero tú y yo debemos de creer en ellos y decirles: vamos, te tropezaste, pero levántate y sigue corriendo. Vamos, dale, ¿sí? Muchas veces puede haber decepción, me decepcionas, me lastimaste. Sí, lo va a haber, amigo, pero no podemos tener la mentalidad de decir: uy, qué inmaduro eres, sí, qué malagradecido eres. No comprendes todo esto, amigo, todavía no maduran, ¿sí? Quizá tú tienes una expectativa muy grande de ellos, pero entiende, ellos están procesando, están creciendo, están madurando, y tenemos que darle oportunidades, tenemos que creer en ellos. Debe de haber gente, adultos, liderazgo que no cause miedo. Hay liderazgo que causa miedo, amigo, y hasta a mí me da miedo ser así. Liderazgo que infunda miedo a la gente, a los hijos, a hacer las cosas. Sabes, es lo más horrible que nos puede pasar en la vida: ser líderes que generen miedo, ser padres que generen miedo. Tenemos que ser padres, líderes en la iglesia, que podamos creer en las personas, que podamos ver el tesoro que hay dentro de un joven y de un adolescente e impulsarlo, hermano, sacarlos adelante. Porque yo sé que quizá que hay un padre, una mamá que está orando por un hijo o por una hija, que a lo mejor estás frustrado o frustrada, que a lo mejor te has decepcionado, pero ¿sabes algo? Sigue creyendo en él, sigue creyendo en ella. Sí, eso no implica que tú los confrontes y les digas: mira, fallaste, me lastimaste, me rompiste el corazón, me decepcionaste. Quizá hubo una conversación de ese estilo, pero sabes, tenemos que mirarlos a los ojos y decirles: sin embargo, te amo y sigo creyendo en ti. Así que vamos, muchacho, levántate y adelante. Y tú y yo tenemos que ir con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, de esa manera, amigo mío. Tenemos que creer en ellos. Tenemos que creer en ellos. Y sabes, un día como nuestro Señor Jesucristo y estaba con su Padre, un día tú vas a ver a tu hijo sirviendo. Tú vas a ver a tu hijo en la iglesia y tú vas a decir: wow, valió la pena cada experiencia, cada sacrificio, cada tiempo valió la pena para este momento.
Amén, hermano, amén. Y eso va a ser algo muy glorioso que vamos a poder experimentar juntos. Todo lo que tú hagas no es en vano para tu familia, para tus hijos. No es en vano, hermano. Cada detalle. Como padres nos rajamos el lomo. Todo vale la pena, amigo mío. Sí, así que comienza a creer en estas nuevas generaciones y vamos a darles la oportunidad afirmándolos cada día que nosotros podamos. Este es el poder de la afirmación, hermanos. Por medio de la voz hablada a través de la Biblia y por medio de la vida tuya y mía, Dios puede usar tu vida para afirmar a las personas. La afirmación es bendecirnos unos a otros. Si tú quieres que alguien salga adelante, afírmalo. Si tú quieres que alguien sea impulsado, afírmalo. Es gasolina para nosotros como hermanos en Cristo, ¿sí? Muchas veces podemos estar por los suelos, pero tú y yo podemos afirmarnos y encontrar ese propósito, porque eso es lo que sucede con la afirmación. La afirmación, la voz de Dios, lo único que nos dice y nos enseña es que volvamos al corazón del Padre, volvamos al diseño original y volvamos a nuestro propósito. Y ¿sabes algo? Lo necesitamos recordar cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a terminar con una oración? Padre bendito, hoy creemos fielmente, Señor, creemos fielmente, Señor, que tú eres bueno, que tú eres grande y que el día de hoy nos hablas, Señor, y nos haces comprender tus propósitos. Entendemos lo importante que es la comunión contigo. Entendemos lo importante que es restaurar la oración contigo para escuchar tu voz. Si me he sentido extraviado, alejado, perdido, perdida, hoy sé cómo puedo volver a casa. Y es simplemente levantando una oración a mi Padre Celestial, puesta la fe en Jesucristo. Sé que de esta manera puedo escuchar tu voz, Señor. Puedo escuchar tus palabras. Puedo escuchar, Señor, lo valioso, lo importante que soy para ti, Señor. Y esa es la centralidad en Jesucristo, que solamente por medio de Él hay vida, hay esperanza, hay paz. Y hoy queremos, Padre, restaurar esa comunión contigo. Hemos entendido, Señor, que podemos escuchar claramente tu voz a través de tu palabra. Todos los días necesitamos un tiempo especial para escuchar tu voz en medio de tanto ruido, en medio de tantas voces acusadoras, en medio de tantas voces destructivas, en medio de tantos sentimientos y emociones que como humano me aplastan. Necesito un tiempo para discernir, para poner atención en tu voz que me susurra y me dice: eres muy amado, eres muy amada y en ti me complazco. Tú me sacas una sonrisa. He comprendido también que tú me afirmas a través de mi iglesia, Padre, a través de mis pastores, de mis líderes, a través de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, inclusive de un hijo, de una hija. Tú me afirmas y me recuerdas propósito, me recuerdas diseño original, Padre. Me recuerdas lo amado y especial que soy para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te amo con todas mis fuerzas, te amo con todo mi corazón y hoy lo que más anhelamos es ser un instrumento útil, Padre, de afirmación a las demás personas. Ayúdanos a no ver errores, sino a ver virtudes. Ya habrá tiempo para los errores, basta de eso. Hoy sé que puedo ver virtudes en las personas y sé que tú me puedes ayudar a impulsar a los demás, Padre. Te damos las gracias por este tiempo
tan especial que podemos tener contigo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias a Dios.